sobre P cuadrada. Hasta ahí no tiene ningún chiste, ¿no? O lo único que estás haciendo es que te estás quedando con este. Ay, perdón. Así no va. 1 menos menos P cuadrada. Ok. Ahora fíjense, van a acomodar, van a acomodar esto. 2PQ es igual a 1. ¿A qué les pica esto? ¿A qué les pica esto? 1, para que no te cambie el signo, menos P cuadrada, ¿sí? Más Q cuadrada. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora, fíjate bien, lo único que hice fue acomodar estos términos. Okay. Es como tu Hardy-Weinberg, P cuadrada más Q cuadrada más 1. Aquí está Hardy-Weinberg, fíjate. P cuadrada más Q cuadrada más 1. Aquí está Hardy-Weinberg. Bueno, Hardy-Weinberg volteado. Ahora, lo único que vas a hacer con este término, es factorizarlo. ¿Cómo factorizas una P cuadrada con una Q cuadrada? Pues una multiplicación, ¿no? P más Q por P más Q, por ejemplo, ¿no? Y ya te queda, en el momento en que te queda P más Q, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual P más Q? Si lo factorizamos entonces lo vas a encerrar en uno grandote. 1, esto es álgebra, chavos, no es la clase. Si lo factorizas y es P más Q, y este signo no lo pierdes de aquí, ¿no? P más Q por P más Q, ¿a qué es igual? A 1. P más Q es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Por Hardy-Weinberg, ¿no? Ok. ¿Sí? Ustedes háganlo con mucho detalle, vayan haciéndolo. No es de examen, es álgebra. Lo que te estoy diciendo es que, mira, por ejemplo, el libro lo trae en automático de un renglón a otro. Y nada más hay que hacer todo un tratamiento de álgebra, como de unos 5 pasos algebraicos y ya no sale. Es decir, los libros no te van a dar los detalles porque suponen que el chavo ya que está leyendo eso ya sabe álgebra, ¿no? Puede ser un supuesto incorrecto, pero lo supone. Ok, déjenme ver quién quiere entrar a la sala. Okay. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Una vez que te queda ya tu ecuación hecha, tu ecuación te va a quedar muy bien trabajada, muy bien, y lo único que vas a hacer en su momento, vas a recurrir, te lo voy a dejar de tarea, si lo quieres resolver, no me lo tienes que mandar, si lo quieres hacer tú, pero el asunto es que vas a tener también que recurrir a la siguiente situación. Recordar que si P más Q es igual a 1, vas a tener que recordar que Q es igual a 1 menos P, o viceversa, que P es igual a 1 menos Q. Esto es clave, ¿para qué? Para que durante tu proceso algebraico nada más estés reemplazando cosas que son biológicamente correctas y algebraicamente también correctas. Porque a veces las rutas algebraicas no te llevan necesariamente a cosas biológicas ni ciertas ni correctas. Ok, entonces nosotros ya perdimos a un genotipo completamente y estamos analizando el efecto de la selección después, o el efecto en Hardy-Weinberg después de la selección. Entonces, el efecto, esta ecuación que vamos a plantear ahorita es la ecuación que están ustedes tratando de obtener y que me da la impresión
que están haciendo pelotas porque nadie habla. Lo único que vamos a hacer es que siempre las ecuaciones se te van a presentar en la literatura y te van a decir, después de la selección, la ecuación se modificó o las frecuencias se modificaron de la siguiente manera. Entonces, después de la selección, siempre se va a poner un sufijo 1 y ese 1, por esa es la razón por la cual no me gusta a mí la nomenclatura 1, 1, 1, 2 que usa después Hedrick. Después de la selección vamos a entender que vamos a tener que ponerle P1, Q1, 2PQ1 o con un subíndice 1. 1, ¿qué quiere decir? Es a la siguiente generación, ¿sí? A la siguiente generación. Entonces, a la siguiente generación, siempre que veas las ecuaciones con un 1, te va a quedar entonces tu Q1 es igual a esa PQ sobre 1 menos Q cuadrada. Este es el resultado que tú vas a tener algebraicamente una vez que proceses 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos algebraicos. 1, P más Q es igual a 1. Ahora fíjate bien. P por Q sobre 1 menos Q puede ser factorizado a la vez. Así como, aquí te lo voy a expresar y es lo que tú seguramente lo vas a necesitar, con 1 más Q. 1 menos Q cuadrada pues, es factorizado como 1 menos Q por 1 más Q. ¿Sí? Si no lo ves, te lo estoy dictando. Entonces, eso lo tienes en el denominador. ¿Sí? Ahora, fíjate bien lo que le vas a hacer arriba. Para que todo lo expreses, tú que sabes Hardy Weinberg y que sabes álgebra. P y Q también los puedes reemplazar en términos de lo que te conviene. ¿Qué te conviene aquí? Pues reemplazar a P como ¿qué? Por P. P es igual a 1 menos Q, de acuerdo con Hardy Weinberg. ¿Sí o no? Entonces, este paso me lo voy a, por razones del espacio, pero tú no lo omitas para que no te pierdas después en tus notas. Entonces, tú dile ahí a tus apuntes, si P es igual a 1 menos Q, entonces este numerador va a estar reemplazado como 1 menos Q. ¿Por qué? Por Q. Ah, ok, perfecto. Y como decimos los biologists, 1 menos Q y 1 menos Q es igual a Q sobre 1 más Q. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Entonces ya te queda abreviada y además tú no hiciste nada biológicamente incorrecto y algebraicamente incorrecto. Todo está siendo reemplazado de acuerdo con como tú ya sabes que es, ¿sí? Entonces, esta ecuación ya así, chiquitita, se reconoce. ¿Cuál sería el cambio de la frecuencia del alelo letal, para el caso del cóndor? Es igual a la frecuencia. ¿Esta frecuencia cuál es? Esta frecuencia es la anterior de la generación de donde vienen los genotipos, ¿sí? Entonces, y Q0. Ah, ok. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora, como ya tengo la ecuación que me predice cómo va a cambiar la frecuencia del alelo letal, es igual a Q sobre 1 más Q. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la delta Q? Pues la delta Q
tiene que ser igual como una delta es un cambio. Y si es un cambio, ¿cómo lo mido? Muy sencillo. Planteando delta Q es igual a la Q1 menos lo que había en el pasado. Ok. Entonces, este es el cambio. ¿En quién? En el alelo letal, después de la selección. Después de esa partecita no la puedo omitir, porque entonces estoy entendiendo que como ya incorporé la selección, no me puedo olvidar de toda la explicación. Ok, el cambio después de la selección. Esta Q1 ya la tuvimos, ¿no? Y la Q1 fue igual a Q sobre 1 más Q, ¿sí? 1 más Q. Y ahora lo que voy a hacer, y menos Q, menos la Q0, ¿sí? Ahora fíjense, es decir, todo este elemento es al que se le resta esta Q0, ¿sí? No es que lo pueda poner en el numerador en automático. Eso es algebraicamente incorrecto. Ok, ahora, ¿qué es lo que voy a procesar? Si quiero ya reunirlas a todas, pues a todas les tendría que dar como denominador común a 1 más Q. Si yo le doy a todas denominador común como 1 más Q, quiere decir que esta que no lo tiene que ser multiplicada en la parte de arriba con 1 más Q, ¿sí? Algebraicamente así te lo enseñaron o nos los enseñaron en la secundaria. Entonces, una vez que yo voy a factorizar y le voy a dar el numerador, el denominador que tiene este elemento a toda la ecuación, me veo obligada, entonces, o como dicen los matemáticos, si vas a dividir entre esta, a todas las tienes que multiplicar, y esta es la razón por la cual nos queda, y creo que ese pensamiento matemático es más, por eso los biólogos cuesta tanto trabajo aprender álgebra. Entonces, si vas a convertir tu denominador común para que lo puedas multiplicar, quiere decir que lo tienes que dividir y se lo tienes que multiplicar en la parte de arriba. Entonces, en automático, te va a quedar, tú síguele anotando porque yo no tengo espacio, esa ecuación va a quedar Q menos la Q, y ahora 1 menos Q. ¿Y por qué va a quedar 1 más Q, perdón? Porque acuérdate que viene de la parte donde tú le diste a todo 1 más Q, así, ¿sí? Ok. Esa 1 más Q ya estás listo, entonces, para poderla procesar matemáticamente. ¿Qué quiere decir eso? Tú que tienes espacio, yo no lo voy a hacer, pero sí te lo voy a poner aquí. No voy a borrar mi pizarroncito, pero voy a multiplicar, hazlo tú. Esta Q te queda igual, no tiene nada que hacerle allí algebraicamente, pero esta sí puedo hacer algo. ¿Qué puedo hacer con esta? Menos por un más implícito que está en este más 1, menos por 1, menos Q por 1, anótalo allí, sería tu resultado, sería Q menos por más Q cuadrada. ¿Su? Entonces, vamos bien. Q, a otro paso algebraico. Tú velos anotando todos, no me estés viendo, profesora, porque además no, si lo estás resolviendo y lo estás anotando al momento. Entonces, ya hiciste, lo único que hiciste fue la multiplicación. Al denominador no le hiciste nada, al primer elemento de la ecuación no le hiciste nada, y lo único que hiciste fue multiplicar Q por 1, y como tiene negativo, signo menos la Q, menos Q por
por Q cuadrada con un signo negativo, ¿sí? Entonces ya vamos bien. Ahora, este resultado, tú ya tienes tu renglón. Tienes una Q positiva con una Q negativa. Entonces, ¿qué te da aquí? Esta. ¿Qué te resulta profesora, entonces de la ecuación? Te queda menos Q. El resultado es menos Q cuadrada sobre, al denominador no le hiciste nada. 1 más Q. Ok. Entonces, fíjate bien qué es lo que te está diciendo el resultado de la delta Q. Dice que el cambio en la frecuencia del alelo letal después de la selección es que Hardy-Weinberg predice una disminución de la frecuencia del alelo del genotipo y del alelo, este genotipo dividida por un factor 1 más Q. ¿Y qué es Q? La frecuencia del alelo letal. ¿Qué es lo que entonces nos está diciendo la solución algebraica? Que si nada más pongo a la selección como proceso microevolutivo, no le tengo otro proceso microevolutivo interaccionando. No hay otro proceso. No hay mutación, no hay flujo génico, no hay deriva génica, no hay nada. Solo la selección, solo está actuando la selección. La predicción es que me va a disminuir ese genotipo me va a ir disminuyendo en un factor de la frecuencia que tenga dividida por 1 más Q. ¿Sí? Es decir, siempre va a ser, y el signo negativo no se lo vas a quitar, no es malo que te haya, de hecho, es la solución algebraica de la multiplicación, a eso nos llevó, ¿sí? A ver, entonces, que va a haber un efecto de una disminución, es decir, lo que nos estaría diciendo es que la selección en sí misma va a purgar, va a estar purgando al espere, género. profesora. Sí. Bueno, sí entiendo eso como tal algebraico, pero me causa conflicto porque no serían Qs diferentes, o sea, porque estaría multiplicando Q0 por 1 más Q1, ¿no? Bueno, pues quítale el Q0, ¿no? Quítale el Q0 y ya, Entonces, ¿no? en la práctica, o sea, Ponlas todas como Qs, nada más, para que sea más fácil el entendimiento y ya. pero o sea, ¿Sí? para resolver los problemas, si alguno nos pone, tendríamos que nada más ocupar ya como tal que el cambio en Q es igual a Q sobre 1 Lo más más Q. seguro es que yo te pregunte cuál es el efecto de la selección para un homózigo recesivo, por ejemplo, letal. Y no te voy a preguntar todos los vericuetos algebraicos, ¿no? Porque yo a estas alturas ya sé que pueden sí saber álgebra, pueden no saber álgebra, ¿no? Entonces, seguramente yo te voy a preguntar, ¿cuál es el efecto de la selección sobre un homózigo recesivo letal, por ejemplo? Entonces, ¿cuál es la ecuación que vas a poner? Es esta la ecuación que vas a poner. Es esta la ecuación que vas a poner. Si yo te pregunto, por ejemplo, bueno, te puedo preguntar así, ya que me estás diciendo. Si yo te pregunto, por ejemplo, ¿cómo se modifica Hardy-Weinberg? ¿Cómo se modifica Hardy-Weinberg con efecto de la selección en contra de un alelo cuya enfermedad se expresa en el autosómico, en el homózigo recesivo? Pues la modificación tú la vas a contar como yo te la conté. Pues mira, inicialmente tienes a Hardy-Weinberg, P cuadrada más 2PQ más Q cuadrada es igual a 1.
y cada uno tiene su adecuación máxima, no está suponiéndole menos o más. Pero después ya sabes que estás entrándole con los datos que te da el problema, o de decir es un autosómico o un homózigo recesivo el que está, produce que se muera, no que se enferme, que se muera completamente, ¿sí? Entonces tú vas a contar esa historia donde le vas a poner multiplicada por su adecuación, que va a ser igual a 1, no, la selección allí es igual a 0, ¿sí? En la 2PQ su adecuación es igual a 1, es la máxima, no hay efecto de la selección, y sin embargo en la Q cuadrada sí hay efecto de la selección. ¿Cómo? Que la selección lo mata. Entonces, ¿y cómo se modifica? Pues que la Q cuadrada es igual a 0. ¿Sí? Entonces hay distintos modos, y de ahí entonces Denny nada más entiende que la primera ecuación que sale, esa Q1 es igual a PQ, y así la vas a encontrar en los libros, PQ 1 menos Q cuadrada. Hasta allí llegó tu ecuación, ¿sí? Esa ecuación tú la reemplazas o factorizas el 1 menos Q cuadrada por 1 menos Q por 1 más Q. Y fíjate bien, cuando te digo que la factorices es que le das más tratamiento algebraico, porque entender a veces algo como 1 menos Q cuadrada nos cuesta más trabajo, ¿no? Puede ser que tengan un pensamiento muy analítico ya, entonces, y que no les cueste trabajo en absoluto decir 1 menos las Q cuadradas, no me cuesta absolutamente trabajo, pero hay gente que tiene que empezar como a desarrollar apenas el pensamiento analítico en esa parte numérica. Entonces, cuando tú la llevas a sus últimas consecuencias y dices, ya factoricé el denominador 1 menos Q cuadrada, y el resultado fue que me queda la Q con 1 más Q. Fíjate bien, Denny, más allá de que los libros te lo dibujen, te lo expresen o no te lo pongan, tú entiendes que ya me diste a la siguiente generación. Entonces siéntete muy cómoda, pero muy cómoda, que tu Q1 terminada hasta allí, tu Q es después de la selección. Después de la selección no puede ser en la misma generación. Tiene que ser hasta la siguiente generación, ¿sí? El efecto siempre lo vamos a medir hasta la siguiente generación. Entonces, no entiéndelo, que no estás diciendo ninguna aberración biológica si dices, entonces esta Q después de la selección es la Q1, ¿no? Entonces, ni pasa nada, vamos a tener la ecuación de la selección a la QT. ¿Eso qué quiere decir? Ya nos vamos a olvidar de Q0, 1, porque vamos a tener la 1 a la 2, la 2 a la 3, y ya vamos a tener la QT. Y la QT siempre va a ser T menos el tiempo anterior. Es más fácil, para mí es muy fácil de entender que una QT necesita una QT menos 1 en la generación anterior, ¿no? Y es la manera ya de generalizar el modelo, ¿sí? Muy bien. Entonces lo que nos está diciendo es que por efecto de la selección declina completamente. Ahora, vamos a hacer un ejemplo con datos reales, para ver si esto todavía queda más claro. Y la ecuación que nosotros vamos a utilizar es el efecto de la selección directamente no la delta Q. Podríamos sacar la delta Q. Ahorita, primero vamos a ver. Si yo les digo, quiero medir el efecto de la selección, pues lo que vamos a hacer es esto. Ahora, tienen por ahí sus datos en ¿tienen sus datos originales? No, ¿verdad? Déjenme ver porque yo los tendría que recuperar también. No les quería.
Tiene los datos del cóndor de que eran 5, de 69, para que no los tengamos por qué volver a sacar. ¿No? ¿No los tiene? De los valores de P y Q. Sí, de aquellos que habíamos sacado. ¿Se acuerdan que la Q era igual a .17? ¿Se acuerdan? Que les... de tu... Por eso les digo que todos los problemas... Déjenme ver, yo lo tengo porque los chamacos no lo tienen. La Q nos salió igual a .17. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ok? La historia era así. Teníamos 169 huevos y de esos 169 se vio que 5 tenían la malformación de la condrodistrofia. ¿Sí se acuerdan de eso? Y entonces lo único que sabíamos en ese momento era que como los heterócigos no los podemos distinguir, ¿verdad que no? Tenemos dos genotipos sanos. Los homózigos dominantes y los heterócigos, ¿se acuerdan de eso? Y los enfermos sí los podíamos distinguir. 5 de 69, ¿se acuerdan de eso? 5 de 69, ok. De esos datos, ustedes sacaron entonces la raíz cuadrada de los Q cuadrada, de los enfermos, y le salió la frecuencia .17, ¿sí? De Q. ¿Se acuerdan de eso? Fíjate bien. Entonces, esa frecuencia que vamos a utilizar, ya sabemos de dónde viene ahorita para la ecuación. Y ya no, como ya procesamos la mitad del problema, imagínate que yo te doy un problema de 0. Vas a tener que empezar por calcular la frecuencia de P y de Q en esa ruta de primero el genotipo que sí distingo versus los otros. Y por Hardy-Weinberg, de 1 menos Q, calculo a la P. ¿Sí? Y por Hardy-Weinberg calculo la frecuencia de los heterocigotos que no los puedo distinguir, que es 2PQ. Y ya está resuelto, ¿verdad? Son las frecuencias predichas. Ahora, si yo te digo y te llevo el problema hasta el efecto de la selección, la historia que todavía no va a terminar allí, la historia que va a contar es que vas a utilizar tu ecuación después de la selección es igual a Q sobre 1 más Q, y ya vimos que esta salió de la factorización de la 1 más Q cuadrada, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación que te está midiendo el efecto de la selección. Y lo único que ya nos pide esto es, fíjate bien para qué estamos haciendo esto. Sabemos que la frecuencia de Q fue .17, tú la obtuviste, tú ya sabes obtener estas frecuencias, y aquí ¿qué es? 1 más 1.17, perdón, es igual a .17 sobre 1.17. ¿Sí? ¿Esta división a cuánto es igual? 0.1452. Ajá. 0.1452. Ahora fíjate bien qué te está diciendo esta frecuencia. Entonces, esta división es igual a 0.1452. ¿No? 0.145. Ok. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que a la siguiente generación, por efecto de la selección, ¿sí? Por efecto de la selección, se va a perder o va a disminuir la frecuencia del alelo letal de .17 a .14. Es decir, de una generación a otra ya estamos viendo cuánto la selección purga la frecuencia de ese alelo. O en cuanto la purgó, de .17 a .14. Sí, relean ese problema para que vayan viendo cómo se está interpretando biológicamente, ¿sí?
Entonces, quiere decir que si yo saco la diferencia entre, si le resto a 17% o 0.17, o lo pueden resolver así, si le resto al 17% de la frecuencia del alelo Q y le resto 14.5, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale esa diferencia? Como un 1 punto cachito, ¿no? ¿Cuánto le sale? No sé. 17% menos 14.5%. ¿Cuánto le salió? 14.5. Sí, porque lo que te estoy, ajá, sí. O sea, lo que quiero, fíjate bien, lo que estoy haciendo, el ejercicio que estoy haciendo, lo único que estoy haciendo es entender, es del 17% que tenía y del 14% que saco después de la selección, lo único que quiero obtener es esa proporción de lo que disminuyó. Eso es lo que estoy preguntando, ¿no? Si yo te pregunto la proporción de lo que disminuyó, pues es una resta, no es más, ¿no? ¿Cuánto fue? 2.5. 0.03. Punto 03, ¿sí? ¿Qué restaron? ¿Porcentaje o restaron cocientes? Porcentaje en la calculadora. Ok, ok. Eso es muy importante porque si yo le estoy restando 17 menos 14, quiere decir que son 3%. Es decir, que la selección purga de una generación a otra. La palabra en inglés no viene purge, ¿no? Viene drop it. Drop es que lo pierdes, que se te va goteando. Si ustedes leen muchos artículos, dice dropping, the gel is dropping, algo está goteando, ¿sí? Entonces, esa palabra conviene mucho que la entiendan en inglés, el dropping, que se entienda en inglés para que en español entiendas qué quiere decir eso de estar perdiendo, cómo es el proceso, porque no es traducción literal, eso es lo que quiero decir, ¿sí? Ese dropping, esa pérdida, es va menguando de una generación a otra, ¿sí, Miguel? Yo tengo la duda de que, pues, el número de arriba como que va a tender a 0 en cada generación. Y en realidad también la Q tiende a 0, ¿no? Pero en algún momento llega a 0. En algún momento la Q podría llegar a 0, debería de llegar a 0, Miguel, y eso nos hace pensar una cosa. ¿Por qué los letales se mantienen en las poblaciones? Por ¿Sí? deriva génica. Pero entonces fíjate lo que acabas de hacer, Miguel. Tuviste que recurrir a la acción de otro proceso microevolutivo para poderlo entender. ¿Sí? Es decir, si nosotros solamente encerramos la explicación desde la selección entonces nos lleva a una conclusión que es lógica y que debería de ser verdadera y que es correcta. ¿Cuál es esa conclusión? La selección en contra de un genotipo letal me llevaría a pensar que eventualmente con la pérdida de generación tras generación, se debería de perder un letal. Eso es lo que me dice la teoría de la selección. ¿Y qué es lo que hay a la naturaleza? Que los letales, los alelos letales, fíjate bien, los alelos, más no los genotipos, están presentes. Y la única manera si yo mantengo a la selección como la fuerza, el único proceso microevolutivo, la respuesta va a estar en los portadores. ¿Sí? Y repito lo que ya mencioné en algún momento de la clase. Si tú trabajas a los portadores, entiendes por qué el letal va a purgar. Es la manera en que el alelo letal se mantiene en las poblaciones. ¿Por qué? Porque son los heterócigos
los que se encargan de mantener al letal. Si tú tienes un heterócigo aquí, voy a omitir ahorita por razones nada más didácticas, el 2 no me sirve ahorita algebraicamente, pero tú tienes aquí estos tipos de heterócigos. Esto es lo que te está diciendo el 2, los cuales son indistinguibles, ¿no? Pero el punto es que estos heterócigos como individuos completos, o como pajarito completo, como le quieras ver, dibuja un cóndor si puedes, yo la verdad no. Entonces, estos individuos completos producen estos gametos. Aquí está el alelo letal. O sea, quieras o no, si en tu población se junta con otro heterócigo, es la manera en que entonces vas a tener a la siguiente generación, ¿sí? Si tú hipotetizas aquí los padres en nomenclatura mendeliana, estos son tus gametos de tus padres. ¿Cuál va a ser tu descendencia de los gametos de tus padres? Pues yo tengo, nada más por cruzas aleatorias, la probabilidad de producir entonces el genotipo enfermo es por si nada más invocas a la selección, el genotipo enfermo siempre te va a aparecer porque la selección no actúa sobre el heterócigo portador. Ok. Sí. O a lo mejor, pues sí actúa, pero no lo sabemos, pero no al punto letal. ¿Sí? ¿Sí queda claro también para los demás? Sí. Y la otra que mencionaba Miguel, lo que nosotros vamos a ver en las poblaciones que muchas veces no tenemos la interacción de un solo proceso microevolutivo actuando. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que notar es que ahorita estamos dando por hecho que la presencia del letal aquí es solamente por herencia. ¿Sí? Pero nosotros, en el tema de mutación, vimos que hay mutantes de novo. Es decir, ¿cuáles son los mutantes de novo? O espontáneos, como dice también en la literatura, es el otro término que lo van a encontrar. Es el mutante que me aparece no por herencia en la población. Yo tengo la enfermedad, pero no por herencia. Hay enfermedades que así aparecen, así, un montón. O sea, hay gente que, por ejemplo, que está sana y su descendencia está enferma. Y entonces, la primera sospecha de un genetista de poblaciones, de un médico genetista, porque son médicos genetistas, es que seguramente uno de los padres era portador y les hace, ya sea, dependiendo del tipo de enfermedad, y les hace ya sea el perfil genético para ese locus o esos genes, o ese cierto gen, y no sale. Entonces, ¿cuál es la explicación? Pues ni modo, o sea, ni modo, eres mutante de novo. O sea, la mutación se produjo en la descendencia. Entonces, pues sí, eso es una realidad también. Si andas fijándote en quién va a ser el padre de tu descendencia o la madre de tu descendencia, no está terminada la historia todavía, ¿no? O sea, tienes que averiguar más costumbres que pueden llevar a mutaciones a los óvulos y a mutaciones a los espermatozoides. Eso quizá vaya a ser todavía más importante, más que conozcas a la familia y verifiques que no haya ningún loquito alrededor, que no haya como ningún cojito, tampoco parece que hay esto, tampoco parece que hay esto. Entonces ya hiciste el screening fenotípico, que eres bien avispado,
allí no terminó la historia, ¿no? ¿Te da risa, Oliver? No me digan que no tienen criterios de selección culturales, religiosos, económicos. Homo sapiens, por eso no es el ejemplo. Ahorita o más adelante vamos a ver una enfermedad y vamos a ver enfermedades que se hiperconcentran en ciertos grupos culturales y religiosos o porque están aislados. Por ejemplo, hay una enfermedad, el mal de San Vito. El mal de San Vito es una enfermedad que es una temblorina. Es una enfermedad muy fea. Entonces, los individuos nacen sanos, pero llegan hasta la edad de la reproducción y entonces tienen como si estuvieran bailando, pero eso significa que no tienen control motor. Y si no tienes control motor, puede ser que la razón esté acá, en el cerebro, o puede ser que no se esté comunicando con la parte motora, ¿sí? O sea, enterarse y distinguir dónde están las causas de una enfermedad de este tipo puede ser, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en las islas con muchos residentes africanos, en el Caribe, en la parte norte de Venezuela, Colombia, está hiperrepresentado, más allá de lo que predice Hardy Weinberg, la enfermedad del mal de San Vito, que ya se sabe, llevó casi 30 años, analizarla, distinguirla y caracterizarla genéticamente, y fue gracias a que una investigadora blanca, gringa, por mutante de novo, su padre, le heredó los alelos y ella sabía que tarde o temprano ella iba a desarrollar el problema motor. Entonces lo que ella hizo es que desde muy jovencita estudió biología y se encauzó con todas sus fuerzas a echarle ganas a investigar la parte genética, porque ella pensaba, si me adelanto a esto, a lo mejor puedo prever o prevenir que yo misma padezca las consecuencias de esta degeneración motora, mental que tuvo mi padre, ¿no? Y se encontró un experimento natural en, no recuerdo el nombre de la isla, se los debo, pero es una isla, pertenece a Venezuela, y esa isla la rellenaron durante la colonia de muchos esclavos africanos. Cuando ella fue a la isla, encontró que era más del 50% de la población exhibía el mal de San Vito. Entonces, tiemblan, brincan, no tienen control, se mueven las manos, no puedes. Entonces, imagínate, teclear ahorita tus apuntes, hacer una tarea, bañarte, lavar tu ropa, ir en el camión y no darle una cachetada al otro, ¿no? O ir en el metro lleno y después sí, te da risa, pero es que para que te imagines el escenario de ponerte en los pies de alguien enfermo que no tiene control motor, ¿sí? Entonces, eso ya se pudo identificar. Hay otra enfermedad y esa es la que vamos a ver. Quizá ya la podamos ver ahorita. Es el Tay-Sachs. El Tay-Sachs, mientras busco mi presentación, es una de las enfermedades más estudiadas. Y Tay-Sachs ya está tan estudiado que si ustedes revisan, se meten a la página, déjenme ver si funciona, de la OMI, de las enfermedades genéticas en Homo sapiens, OMIM, genetic disease, genetic disorders,
¿Ok? Sí, los que pueden acceder. Omi, ¿ya accedieron? Ok. Y este se reconoce como un síndrome. Le voy a poner Tay-Sachs. Tay-Sachs disease. Ok. Entonces, fíjense bien, es una enfermedad. Ahorita les paso la teoría de esta enfermedad. Pero esta es una enfermedad que les voy a contar un poquito más. Se reconoce no como una enfermedad nada más, sino se reconoce como un síndrome. Y es una enfermedad deletérea. Y por las frecuencias, desde más o menos desde los 60, desde los 60, todo el mundo está en esta página, está súper bonita. Entonces, métanse a esa página de Tay-Sachs, DC. Esta enfermedad ha sido muy, pero muy estudiada y les voy a decir por qué. Hay mucho billete de por medio por los judíos. ¿Y por qué los judíos? Bueno, no hay que decirlos así, pero nuestros amigos tienen ciertas costumbres culturales, religiosas, y Hitler les profundizó más este problema, matándoles más de 6 millones de personas. Entonces, enfrentaron un cuello de botella y entonces tienen un montón de atributos que la hace sujeta a ser ejemplo de un curso de genética de poblaciones. Ok. Déjenme ver si la traigo aquí. Ok. Les voy a platicar un poquito. Entonces ya saben, ahí está Tay-Sachs. Tay-Sachs se reconoce ya no como una enfermedad, sino como un síndrome. Un síndrome de Tay-Sachs. Los médicos hacen referencia o hacen una diferencia a llamar una enfermedad como algo muy, muy concreto, a decir un síndrome, y lo que pasa es que para síndrome quiere decir que varios órganos o sistemas son afectados, varios, por la misma causa. ¿Qué quiere decir eso? Cuando varios. Vamos a ver que Tay-Sachs es un síndrome porque se afecta el oído, la vista, la capacidad mental, la capacidad motora, dependiendo del tipo de mutación que tengas. Esta enfermedad está tan bonita, tan bien documentada, que hasta sabemos eso. Y entonces, los judíos son, no todos los judíos, sino unos judíos que estaban aquí no traigo a Tay-Sachs, no me sirve, pero les voy a platicar. Si saben un poco de geografía, ¿será que saben un poco de geografía los chamacos? Ok. Entonces, los que sepan un poquito más, entre la clase tenemos a alguien de origen ario. ¿Nadie que nos pueda iluminar? Ok, entre los distintos grupos de poblaciones humanos, nosotros sabemos, todos sabemos, y no quiero asignar valores de calidad, todas las sociedades de Homo sapiens tienen criterios de selección, todos, hasta en las familias.
No te cases con esa porque está muy prietita. Somos muy racistas los mexicanos, sí. Sí somos. Mira, está güerito, es medio flojonazo, pero está güerito, tiene los ojos verdes, está medio feo, pero tiene billete, ¿no? Ustedes saben todo lo que hay, ¿no? O sea, ustedes saben todo lo que hay. Y hay ciertos criterios que en ciertos grupos, pues ya se han asentado porque se tienen que mantener, simplemente se tienen que mantener como por razones de cuidar sus costumbres, por razones de cuidar pues lo que sea, ¿no? Entonces, en el caso de esta enfermedad, nosotros sabemos, ya la encontré, ya nosotros sabemos que tenemos enfermedades de origen genético y tenemos enfermedades de origen no genético. Ok, les voy a compartir la pantalla y les voy a platicar un poquito de esto. Entonces, mi diapositiva, esta que están viendo, dice ejemplo, están viendo esta que dice la enfermedad de Tay-Sachs, 95 mutaciones distintas, ¿sí? ¿La están viendo? Sí. Ok, bueno, no está actualizada al día de hoy. Tay-Sachs es una enfermedad que tiene descubrimientos casi cada año. Y Tay-Sachs tiene una historia bonita porque nos permite entender varias cosas. Ok. Lleva el nombre de los médicos que la describieron por primera vez ya como una enfermedad. Entonces, fíjense bien. En los 60s, más o menos, ya empieza formalmente el estudio de esta enfermedad en los 60s. En 1966 se encuentra el primer artículo con la descripción de un posible origen genético de Tay-Sachs. Y la razón era la siguiente. En el grupo de ciertos judíos, esta enfermedad era más alta. Estos ciertos judíos hay dos grandes grupos de los judíos actualmente. Ellos se llaman los sefardíes, que ya es castellanizados, y los askenazi, ok. Ambos son de lo que ellos llaman espora migratoria. Espora, así se llama. En biología, la espora es la unidad de dispersión y tiene exactamente el mismo significado. Cuando ustedes lean en artículos de antropología, la espora quiere decir que hay una migración, ¿sí? La espora de la migración de ambos grupos se da con la crisis política económica que hay más o menos en los 100 primeros años de nuestra era. Esto es biología. Entonces, ustedes leen un paper de Tay-Sachs y van a encontrar desde medicina, desde no sé qué. Entonces, la antropología, esto es lo que nos cuenta. Y esta historia te la estoy contando porque al biólogo muchas veces nos hace falta esta clase, no es que sea muy chismoso, nos hace falta esta clase de información para generar el escenario, genético. Entonces, más o menos 100 años después de que empieza nuestro calendario, nos guste o no, es decir, con Jesus Christ. Entonces, más o menos en esto hay una crisis muy fuerte, política. Ahí están
películas que nos están delatando la crisis tan fuerte que estaba viviendo el pueblo judío, ¿no? Hay dos esporas de migración. Unas esporas de migración se instalan en la península ibérica, principalmente. También algunas familias se instalan en Italia, otros, pero ellos tienen, por razones de lengua sobre todo, y religiosas, y su religión antes era también cultura, ahorita ellos mismos están enfrentando una crisis muy fuerte, porque hay gente que quiere ser israelita, pero ya no quiere ser judío. Eso es otro asunto. Ok, entonces los sefardí van y se instalan sobre todo en la península ibérica. Por sus costumbres, esta gente tiende a hacer lo siguiente: a migrar, a instalarse y a vecinarse, y a vecinarse, y a vecinarse. Esto es muy distinto. Ustedes nada más piensen ahorita, más allá de que nos estén llegando de manera masiva, los migrantes de América Central, si se nos quedan algunos, se nos van a penetrar más o menos de manera dispersa en nuestra sociedad y se van a terminar lavando genéticamente sus alelos, sus costumbres aquí. A lo mejor van a seguir haciendo sus nacatamales, sus sus comidas, lo que sea, porque cuando uno migra con sus costumbres, migra con sus culturas, migras con la estampita de la Virgen, o sea, es así, eso es cultural, es inherente, es nuestra idiosincrasia, no la dejamos atrás. Entonces, esto lo digo porque así somos, así somos. ¿No? Ok. Y hay parte de Hungría y parte de Checoslovaquia y una colita de Alemania. Entonces, entendamos dónde está geográficamente esa espora. Los datos nos dicen que esas migraciones no fueron en eventos, pero además ellos tienen algo muy hermoso. Son una de las pocas culturas que hacen sus genealogías de nombres, por ejemplo, aunque sea nada más el varón, pero es una de las pocas. Si ustedes agarran el Génesis, ustedes van a leer: fulano fue, fulano hijo de tal, que a nosotros se nos parece muy aburrido, pero yo les pido que ustedes hagan el experimento otra vez y hagan su genealogía de nombres y van a ver cómo se van a perder. No van a ser capaces. Si tuviéramos esta cultura, podríamos rastrearnos mitocondrialmente o al menos vía padre. Patriarcalmente. Exacto, patriarcal, porque ellos son patriarcas, es una sociedad patriarcal, eso lo tenemos que entender, es de ellos, no quiero meterme en otras cosas, ¿no? Entonces, si ustedes agarran eso, se van a encontrar una lista y para ellos eso es muy importante, es muy importante. Entonces, para todos debería de ser importante, porque ahorita ya vemos las consecuencias genéticas de no saber nuestros orígenes, ¿no? Pero bueno, entonces ellos empezaron a crecer en esta parte de Europa Central. Y lo que nos dicen los datos, tanto genéticos como antropológicos, como esos libros familiares donde se cuentan esas historias, es que ellos llegaron en una gran oleada, más o menos, en los primeros 100 años antes de nuestra era. Fíjense bien, qué bonito. ¿Quién de nosotros puede rastrear
¿dónde estaban nuestros ancestros hace 1900 años? ¿No? No. Entonces, eso es lo que digo que esto es lo bonito. Entonces, ellos cuando migran con lengua, migran con sus ganados, migran con su cultura y se empiezan a conformar como un grupo, y no me pregunten si viene de Ashkenaz, uno de los primeros migrantes, pero ellos se llaman Ashkenazi. Ellos mismos son los judíos Ashkenazi. Okay. En estos judíos Ashkenazi, pobrecitos de ellos, bueno, el hebreo que hablan y sus ganados de cabras se consideran patrimonio de la humanidad. Están en peligro de desaparecer. Es uno de las lenguas hebreas, de las lenguas hebreas más antiguas que se pueden, ellos la mantienen. No es por supuesto el mismo hebreo que se hablaba en tiempos de Jesucristo, pero es uno de los más antiguos. Sus cabras con las que emigraron ya desaparecieron en el Medio Oriente, ya no hay. Ellos conservan ganados caprinos de hace casi 2000 años, ¿no? O sea, está padrísimo, está padrísimo. Ok, pero van creciendo, van muy bien creciendo y viene en los 40 el Holocausto. Entonces, el Holocausto ya sabemos que no fue un invento, no fue una mentira, es uno de los grandes desastres que hemos tenido y de los fracasos que tenemos como humanidad, de tener tanto odio contra otros. Por eso siempre los odios hay que reprimirlos en cuanto aparezcan, porque no sabemos a dónde nos van a conducir. Entonces, esta pobre gente entró en un cuello de botella. No sabemos exactamente, de acuerdo con los censos, cuántos pudieron salir, pero ellos mismos que salieron a veces. Ustedes han visto todos esos documentales, no salieron las familias completas, muchas veces sacaron a los niñitos nada más en los barcos. Hubo mucho rescate de otros europeos, pero definitivamente no pudieron salvar a todos. Esa es una realidad, ¿no? Entonces se calcula, los términos oficiales son que 6 millones de niños, solo los niños menores de 10 años, desaparecieron. Quiere decir que mataron a los genes que iban a dar lugar a la siguiente generación. ¿Sí? 6 millones de niños, solamente de niños. Entonces, súmenle los adultos que ya estaban en edad reproductiva. Sumen los adultos que ya estaban en la edad reproductiva. Este es el escenario del cuello de botella. Más allá de que haya después, algunos pudieron salir, muchos, por ejemplo, fueron rescatados por los conventos católicos de monjas. Los sótanos se llenaron de niños judíos porque estaban rescatando niños judíos, ¿no? Llegó un momento en que los nazis se enteraron y entonces lo que hicieron fue desmantelar completamente los conventos de monjas católicas. Ellas mismas las llevaron a los campos de concentración. Entonces, las actividades de rescate ya no se pudieron hacer. Entonces, fue una masacre, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que considerar. ¿Por qué lo vamos a tener que considerar? Porque si esto ocurre en los 40,
y en los 60 se empieza a estudiarse de manera seria, ya viene entonces en los descendientes que se estudian, en los descendientes y adultos que se estudian, esta población, por lo tanto, ya está menguada genéticamente. Ya no es el muestreo que si ahorita, que si hubieran ido antes de los 40, seguramente las frecuencias hubieran cambiado. Las frecuencias que están aquí, son después del holocausto. ¿Sí? Estas frecuencias, ¿qué nos dicen? Es una enfermedad que se presenta más o menos, o sea, se presenta por mutaciones espontáneas. Y les digo que está bien caracterizada. Yo les recomiendo que si les interesa, muévanse a la página que les di de OMI, Online Mendelian Inheritance, bla, 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 y lean todo esto, y yo les voy a dar nada más un resumen. Entonces, la enfermedad está bien caracterizada y sabemos que aunque esté dispersa, es decir, cualquiera de nosotros podríamos padecer o desarrollar en cierta edad, yo ya no. Ustedes sí pudieran expresar por qué. Miren, Tay-Sachs es una enfermedad deleteria. Permite que el individuo nazca, que se reproduzca, y de acuerdo con el tipo de Tay-Sachs que se tenga, y fíjate bien qué hermosa enfermedad está caracterizada, el tipo y la edad a la cual vas a empezar a expresar los primeros síntomas va a depender, ya se sabe, del tipo y del número de mutaciones que tengas en estos genes, en este gen que está aquí, en estas diapositivas. Es tu cromosoma 15, ¿dónde está el locus? Allí sí podemos hablar de locus, porque el locus allí ya sí es un lugar. ¿Dónde está el gen? En el locus 15, y es el cromosoma o la pareja de cromosomas son autosómicos, por lo tanto es una enfermedad autosómica, pero tienes que tener las dos copias para que se exprese fenotípicamente el síndrome. Como es un síndrome que se puede confundir con muchas otras cosas, a veces en un grupo, en una persona que no es judía, se tarda mucho en identificarse, porque mira, con la edad, pues decir, pues ya me estoy quedando sordo, también se pierde la vista, también empiezas como a notarte como que ya estás medio guango de los músculos, pero no es normal que en los 20 ocurra eso, no es normal que en tus 30 tempranos ocurra eso. Entonces, te empiezan a analizar y analizar y analizar, y si no eres judío o no tienes parentela o no sabes tus orígenes, a lo mejor tienes un antecedente judío en tu vida, pero se convirtió a la religión católica para poder salvarse, por ejemplo, ¿no? Porque se tenía que esconder o porque lo rescataron a lo mejor gente católica, polacos católicos, que eso ocurrió, y rescataron bebés o niños. ¿Cómo los iban a educar como judíos? Pues no, los iban a educar como polacos católicos. Entonces, esa persona culturalmente, religiosamente, cambió su pertenencia, pero genéticamente sus genes hablan en algún momento. Entonces, si esa persona, nadie le contó esa parte de su historia, y estaríamos hablando ahorita de tus abuelos, por ejemplo, o de tus bisabuelos, haz las cuentas, ¿no? O ustedes que son jóvenes serían tus abuelos, ¿no? Mi generación, pues todavía alcanzaron a llegar padres de mi generación todavía en esas condiciones. Entonces, todo lo que está ahí, pues mira, ¿a poco el muchacho de 15 no es apático y tiene desgano? Pues, son huevonazos por naturaleza, es la edad. Entonces,
es la edad, o sea, todo te parece feo, nada, todo te da flojera, quieres que el mundo sea distinto, pero no quieres hacer nada por cambiar el mundo, ni tu vida, menos el mundo, ¿no? Entonces, esta es la razón. Y estos son los principales. Te da risa, Miguel, pero estos son los principales cambios que puede haber y este es el gran problema, caracterizar el origen genético, identificar el origen genético y más si hay tasas. Ahora, fíjate bien, si eres judío, en automático lo primero que te van a decir, te van a mandar a hacer un perfil genético, lo primero que te van a hacer. ¿De dónde? O fenotípico, ¿de dónde? Te van a mandar a hacer un fenotipo o un genotipo de un gen bastante largo. Hagan la cuenta, la longitud del gen, ¿cuánto tiene? Pues le vas a restar 455,000 menos 832 menos 300, ¿no? Y ya tienes la longitud del gen. O sea, si alguien lo quiere hacer y nos pasa el dato, muchas gracias. Ok. Entonces, fíjense bien. Es un gen bastante largo. Es un gen que codifica para una familia de enzimas que se llaman así, hexazominidasas. ¿Y qué hacen esas enzimas? Esas enzimas se llama el gen hexa con mayúscula porque es el gen y para la proteína se escribe con minúsculas, es nomenclatura, es la nomenclatura con minúsculas y esas enzimas lo que hacen es que deshacen nuestro cerebro cuando trabaja y aunque no trabaje también, nuestro cerebro nada más por estar vivo va a tener necesidad de alimentarse y también va a tener desechos. Ok. Estos desechos enzimáticos van a salir a rutas enzimáticas y esas rutas enzimáticas los deshacen y ni siquiera pasaron localizados. ¿Sí? Ese es el trabajo. O sea, tenemos cerebro, pero no sabemos cómo funciona, ¿no? Así de sencillo. Entonces, esas sustancias que se acumulan o que se producen nada más por la actividad, no porque hagas una cosa extraordinaria como resolver una ecuación, no, nomás por vivir, hombre. Estas enzimas se reconocen, los desechos, perdón, se reconocen como los GM2 o gangliósidos. Estos gangliósidos son muchos de los cuales están aquí en nuestra cabeza. En el sistema nervioso central se han localizado distintos tipos y concentraciones de gangliósidos, pero están en todo el sistema nervioso central. Acuérdate que nuestro sistema nervioso central comienza aquí, esta es la parte más gruesa, pero nuestro sistema nervioso central desciende. A lo largo de todo hay gangliósidos. Cuando tengas mutaciones, con una sola mutación que tengas en estos genes, vas a tener problemas para tirar la basura de los gangliósidos del cerebro. Y la acumulación de esos gangliósidos en el cerebro es lo que permite explicar que se te empiecen a olvidar cosas, que empiezas a tener ciertos movimientos motores no controlados, que empieces a perder la vista en etapas muy tempranas, que empieces, ¿esto por qué? Por lo que está ocurriendo es que estás poniendo un obstáculo físico entre todas tus dendritas, entre todas tus neuronas, entre todas tus vías nerviosas, hasta que va a llegar el momento en que ya, si no te tratas, porque ¿cuál es el tratamiento? No hay, obviamente, no se puede curar una enfermedad de origen genético.
porque está ahí el gen. Hay muchas opciones ahorita que está en medicina, por ejemplo, para cambiar, para mutar los genes, para meter. Toda esta investigación se está desarrollando. Oye, a lo mejor tus hijos ya ven realmente una medicina genética aplicada, ¿no? Entonces, es una enfermedad que está bien caracterizada, está en el cromosoma 15. Esta es, hasta se tienen las coordenadas del gen, así se llaman, cuando te pongan el principio y el final del gen, se te está diciendo que son las coordenadas. Y la posición nucleotídica es inclusiva. ¿Qué quiere decir inclusive? Que empieza en la 832 y que termina en la 392. Es un gen que sabemos que está compuesto de exones y de sus partes de intrones. Los exones, recuerda que son los que se traducen, son los que se transforman en la cadena de aminoácidos, entienda la hexaminidasa. Ok, entonces esta enzima es la que no está funcionando y no está funcionando porque alguna mutación está causando cambios en la cadena de aminoácidos. Okay. Entonces, y en los genetistas, Tay-Sachs es una enfermedad que se produce por herencia y esta sería por herencia y por mutación de novo. Ojo, ¿qué quiere decir? Que una de esas 95 mutaciones puede venir de novo. O sea, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu abuelo, no le vas a poder echar la culpa. A lo mejor al ambiente en el que te desarrollas, sí. Pero el asunto es que tú tienes alguna mutación, pero con esta proporción. Entonces, alguien que me saque esta proporción. .004. .004, la de 250. Sí. Multiplícamela, por favor, por 100, que es la manera en que se va a soler expresar en las poblaciones. ¿Sí? .4. ¿.4? Sí. Ok. ¿Y cuánto es la proporción en los Ashkenazi? Ok. 1 sobre 27. Por 100. 3.7. Hoy. Okay. Entonces es radical, ¿verdad? Radical. Ahora fíjense bien. Pues sí. Son portadores. ¿Cuáles son los portadores? Los PQ. ¿Sí? O sea, estos no son los enfermos, estos son los portadores. Ojo con eso, ¿verdad? Entonces, lo que está allí es una ecuación de equilibrio entre mutación y selección. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que recurrir aquí? Ok, vamos a ver entre mutación y selección, todavía no se fijen en todo lo demás. ¿Se acuerdan ustedes que teníamos esta ecuación para la selección? Para la mutación, perdón. Esta letra quiere ser mi mu. Ok, si lo necesito recordar, nada más me paso acá. Ok, nosotros teníamos esta tasa de mutación que la vimos con los problemas de los niños con la enfermedad de una condrodistrofia, ¿se acuerdan? Donde estos eran los mutantes de novo, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? Y este era el tamaño de la población muestreada, ¿se acuerdan? Y que si esta ecuación yo la estaba viendo para un genoma haploide, se me convertía el denominador en n en lugar de 2n. Perfecto. ¿Sí? Ok. De esta ecuación, ¿sí? Nosotros derivamos por teoría neutral una ecuación, esta ecuación que nos decía
la probabilidad de que esté la enfermedad, la probabilidad de que se te termine quedando ese alelo. Todavía no le quiero asignar aquí la mutación, ok. Y entendí que la probabilidad de pérdida pues era al 1, que es la máxima probabilidad, le restaba la ganancia y ya me quedaba la pérdida, ¿verdad? Entonces no era como difícil trabajarlo. Ok, ahora lo que está aquí, todavía no se fijen en lo demás, todavía no, porque todavía voy a necesitarles presentar un poquito más de teoría, pero si nosotros ya ahorita entendemos, fíjense bien, ya vimos con el problema del cóndor, ya vimos una de las ecuaciones modificadas por efecto de la selección sobre un genotipo, ¿verdad? Sobre un genotipo, ¿sí? Ahora fíjense bien, voy a pensar que este genotipo, y ustedes ya lo vieron, si el genotipo es letal, entiendo que la selección lo purga, pero no puede hacer nada contra el portador. Y esa es la manera en que se mantiene el alelo letal, no el genotipo letal. El alelo letal se mantiene en la población porque lo va acarreando de una generación a otra el heterocigo. ¿Hasta allí vamos bien? ¿Sí? Ahora bien, cuando nosotros vayamos a querer hacer equilibrios, lo único que voy a tener que hacer es que mi igualdad, y esta es la razón por la cual está así, en lugar de decir, por ejemplo, que esta ecuación, me voy a regresar con este ejemplo, clarísimo, este ejemplo de aquí. Este ejemplo, en lugar de igualarlo, por ejemplo, ¿a cuál sería este elemento? Lo que hago es que lo agarro y lo trabajo y ese resultado ahora lo igualo a lo que yo quiero poner a funcionar. Es decir, quiero ver el proceso microevolutivo mutación-selección, por ejemplo. Lo que agarro es que las ecuaciones que tú elaboraste de manera, sin que todavía la incorporabas y el resultado que tenías, tú la vas a igualar ahora con este resultado algebraico que obtuviste para el otro proceso microevolutivo cuando lo tenías solito, aislado. En eso consisten las ecuaciones que se leen en los papers que dice, de acuerdo con el modelo de equilibrio mutación-selección, quiere decir que dependiendo del genotipo donde tú veías que actuaba la selección, operas ese resultado, lo vienes y lo casi igualas, y nunca te lo van a decir en los libros y te los van a escribir con un signo igual contundente. Lo que te está queriendo decir es que estás asumiendo que en el problema que tú estás queriendo resolver, estás suponiendo que hay dos procesos microevolutivos operando. ¿Cómo sería aquí el proceso microevolutivo operando? Como ya entendemos más acerca tanto de la enfermedad contra los homózigos recesivos, porque Tay-Sachs también es una homóziga recesiva, afortunadamente, entonces algebraicamente se comporta como el problema del cóndor, ¿sí? Entonces, algebraicamente, lo que quiere decir esto es que la mutación letal surge y la selección la purga, pero ojo con eso, la selección letal la va a purgar en el que expresa la enfermedad, ¿sí? Ahora voy a disminuir la astringencia de la enfermedad, de la selección, perdón, en Tay-Sachs. ¿Por qué digo que voy a disminuir? En el cóndor, el homózigo recesivo lo lavaba la selección, lo purga, ¿sí? Y ya vimos que se va perdiendo la frecuencia de letal. Ahora lo que tengo aquí es un deleterio. ¿Qué es un deleterio? El individuo homózigo recesivo disminuye su adecuación, alguno de los dos componentes de su adecuación, pero tiende
En los deleterios tienden a dejar descendencia, alcanzan una cierta edad y dejan descendencia. Un Tay-Sachs temprano, pero muy temprano, ahorita si ustedes se meten a esa página y de verdad échenle un vistazo, yo no me he metido en el último año a Tay-Sachs a leerla, pero ya tenemos distintos tipos o categorías de Tay-Sachs y se están descubriendo Tay-Sachs que se están expresando desde antes de los 20 años. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se está avanzando tanto que un Tay-Sachs se detectaba hasta los 90s en una persona ya después de los 30 años, pero generalmente en Homo sapiens, una persona de 30 años ya dejó descendencia en promedio. En promedio ya dejó su descendencia. De modo entonces que se disminuye su supervivencia sin medicamentos, pero ya dejó descendencia. Y si es un judío, pues los judíos los hijos son bendiciones. Por lo tanto, ¿no? Toda la descendencia es bien recibida. Sí, lo que quiero decir es que ese individuo no impacta de manera con artefactos de control natal, no cambia su adecuación en términos de su descendencia. Eso es lo que quiero decir. Esta es la relevancia del comentario. Mucha gente, por ejemplo, si tuviera la mutación, es autosómica recesiva y no está recibiendo su descendencia, que tiene un control natal y ya tiene 32 años y no sabe que tiene Tay-Sachs, lo más seguro es que no alcance a dejar descendencia. ¿No? Entonces, esa es la gran diferencia. Es decir, en los judíos tenemos también por términos. ¿Por qué está tan elevado esto? ¿Por qué está tan elevado? Ya entendimos parte de la historia de por qué viene esto tan elevado. ¿Sí? La otra razón por la cual es que ellos tienden a seguirse considerando por razones culturales y religiosas, entonces buscan sus matrimonios con gente de su propia cultura o de su propia religión, ¿no? Entonces, pero la enfermedad ya está tan caracterizada y ellos son muy abusados, en ellos los padres suelen escoger al esposo o a la esposa. Entonces, allí, antes operaba por distintas razones, ahora ellos muy abusados, ya conocedores de estos datos, ya pueden considerar el genotipo para Tay-Sachs y arreglar los matrimonios. Esto les va a parecer una cosa rara, pero así es, o sea, no lo califiquen, no se fijen en eso, porque si van a caer en esas situaciones van a tener que hacer este ejercicio para toda la sociedad y se van a encontrar sorpresas. Hasta en sus familias hay selección, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Pues que ellos ya saben, vamos a suponer que este es el sano, y más o menos los matrimonios se arreglan a la edad de 12 años, más o menos. Un niño varón entra por primera vez a hacer la lectura de la Torá y se convierte en automático en adulto a los 12 años. ¿Sí? Entonces, ese niño ya va a ser el adulto. Y más o menos, las niñas se escogen de la misma edad, más o menos. Ok. No quiere decir en los tiempos actuales, pues que ya los matrimonios, ¿no? Ellos ya se están abriendo un poquito, ya pueden, como decirle, que tengan su primer encuentro en una cafetería, el papá y la mamá sentados en los extremos, porque ellos entienden que
que la carne es débil, ¿no? Entonces es pecado mortal no cumplir el mandato de la pureza. Entonces, se cuidan mucho de esto. Esto también tiene una razón biológica. Yo le entiendo perfectamente esta razón biológica. Si vas a empezar a despertar a la sexualidad, mejor que sea en el marco de cómo lo permite la religión. Entonces, ellos están agregando este dato. Interesante. Este pobrecito ya chafeó si está en los Ashkenazi. Pues porque sabes qué va a pasar con este. Pues más o menos, sea hombre o mujer, porque es autosómica, no es ligada al sexo. Pues lo que le va a pasar es que aunque tenga 12 años, pues eventualmente va a, va a expresar la enfermedad, ¿no? Entonces ya saben ellos que si el tipo de mutación, el tipo de la cantidad de mutaciones, que puede expresarse a los 20, a los 30, o si tiene una cierta mutación, a lo mejor hasta los 40, ¿no? Y estas son cosas pues, que yo creo que permiten tomar decisiones muy, muy realistas, ¿no? Más allá de que yo no quiero generar aquí si está bien, si es malo, si es correcto, si es humano, inhumano, etcétera, etcétera. Para mí esto es y se acabó. Entonces, así es. ¿Y qué decisiones a ellos les permiten tomar? Pues, por ejemplo, si son heterózigos los dos, ellos van a saber entonces que sin remedio, en alguno, por probabilidad mendeliana, van a producir Pero si los dos son felizmente así, ellos saben que no hay chance de que haya descendencia, nietos enfermos, ¿no? Entonces, así se puede estar artificialmente purgando. Lo que sí es cierto, pues es que tienen que ponerle mucho ojo aquí, ¿no? Bueno, estas son las historias de cómo pasa la ciencia. Ahora, lo que vamos a necesitar para operar esta solución matemática en Tay-Sachs, fíjense bien, esta ecuación, ¿te acuerdas? Sin mutación, como era la ecuación para un letal. Esta ecuación es para un deleterio. ¿Ok? Y entonces, el deleterio, este es el AA. Pero ya estás entendiendo a la mutación con la selección y lo que sí tienes que tener entonces son datos que hasta ahorita no los ha provisto el álgebra. Uno es la tasa de mutación para Tay-Sachs y esa ya la sabes sacar. ¿Con qué la sabes sacar esta tasa de mutación? Dijimos entonces, esta mutación la sacas con esta ecuación que ya viste. Es la tasa de mutación. Esta ecuación es muy sencilla, pero así se saca la tasa de mutación. Ok, ya la vimos. La vimos con el problema de los niños. Ok. Y entonces, el problema ya nos está dando aquí la tasa de mutación y la otra que debes de tener es este coeficiente de selección. Entonces ya dijimos que el coeficiente de selección se calcula para la población, para cada población y que no hay listas como de Tay-Sachs. Pero fíjense esto, está fuertísimo, fuertísimo, ¿verdad que sí? Porque si la adecuación máxima es 1 y la selección, el coeficiente de selección es 0.8, te queda de adecuación 0.2. O sea que aunque sea deleteria, sí hay efectos matemáticos sobre, de una deleteria sobre la adecuación del individuo como tal, ¿no? Y en esa población. Entonces,
Ya esta ecuación lo único que tiene es este reemplazo. Entonces, alguien que me verifique si este valor que yo tengo aquí es Q cuadrada o ya es la raíz de Q. Ya es la Q cuadrada, ¿no? Es la Q cuadrada, es decir, 0.001 sobre 0.8 es ese valor. Sí. ¿Sí? Entonces saquen la raíz cuadrada para que tengan ahora sí el valor de la Q, por favor. 0.035. 0.037, ahora a eso réstale 1 para tener la P. Órale. 0.965. Ok, entonces la P es 0.965. ¿Sí? Ahora multiplica a Q por 0.965 por 2 para tener los portadores según Hardy-Weinberg. ¿Multiplicarlo por cuánto? Pues multiplicar la P por Q por 2, ¿no? Porque son los portadores, es Hardy-Weinberg. ¿No? .061. Punto 0. ¿A todo el mundo le da lo mismo? 0.61. .061, ¿no? Sí, no lo estoy sacando yo. Entonces, para que, más allá de la parte numérica, lo estoy hablando en voz alta para que ustedes lo vayan resolviendo, ¿no? Entonces, sacaron la Q con la raíz cuadrada, me dijeron, con la raíz cuadrada de esto, te da la Q, y la Q, por Hardy-Weinberg, te permite obtener la P, y entonces multiplico P por Q por 2, ¿para quién? Para saber la frecuencia de los portadores. Punto 61 es 67. 67. .067. Se comió un 0. 0.67. Entonces, eso lo multiplico por 100, quiere decir que 6.7% de los individuos en tu población, si agarras una muestra de 100 individuos, hasta casi 7 individuos de esa muestra de 100 van a portar el alelo deleterio. ¿Sí? Eso es lo que hiciste. ¿Sí? Les estoy buscando un problema muy sencillo para calcular un coeficiente de selección que viene en el Hardy-Weinberg, que es una cosa que no hemos visto con datos. Déjame ver si aquí está. Ok, sí, aquí está. Entonces, podemos sacarlo todavía, hay un poquito de tiempo y como son bien abusados, rapidito lo sacamos y es un paréntesis de cómo sacar un coeficiente de selección con los datos reales que tú tengas en tu laboratorio, porque entonces el coeficiente de selección siempre se tiene que hacer, siempre se tiene que hacer, ¿sí? Entonces, imaginen ustedes que ya tienen caracterizados los genotipos en su cierto locus. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Fíjense bien. El ejemplo viene en el Hedrick. El ejemplo viene en el Hedrick. Entonces, ahorita sistematicen ustedes, además, en su cabeza, todos los factores que pueden hacer que en una cierta población
se incremente una frecuencia, es decir, que se salga de la predicción de Hardy-Binder. Entonces, ya vieron disminuciones de tamaños poblacionales por cuellos de botella, procesos de migración que a lo mejor crearon un efecto fundador. En este caso, con la diáspora, se cree que también al principio tuvieron un efecto fundador. Fíjense bien qué interesante, tanto los humanos como las cabras, ¿no? Las cabras que todavía viven. Entonces, es muy interesante porque hay estudios de eso. Y y que en las poblaciones humanas, pues eso puede generar. Ahora ustedes piensen que muchas veces tenemos aislamientos geográficos, no solamente culturales, religiosos. Tenemos aislamientos geográficos que impiden que esas poblaciones se retroalimenten con otros alelos y que sea una manera de darle heterogeneidad a las poblaciones, ¿sí? Entonces, sumen, hagan toda esa formalidad, después la vamos a hacer una lista, pero vamos a ver. Ok, vamos a suponer que tienes un locus con 2 alelos y los genotipos que tú tienes son 3 en la población. Entonces son estos 3 genotipos. Y el ejemplo viene así. Dice que tú tienes en esta generación, dice el libro cigotos. Cigotos, yo me gusta pensarla como con semillas o de una generación a la otra. Y tienes 100 de estos, tienes 200 de estos y tienes 100 de estos. Esta es los números en tu población. En tu población, es decir, tienes 100 individuos así, 100 individuos así, 200 y 100, ¿sí? Ahora para sacar el coeficiente de selección, vas a ver qué le pasa a la siguiente generación en términos de un elemento o qué le pasa a estos mismos cigotos en su adecuación. Y la vamos a ver en términos de la sobrevivencia. ¿Qué quiere decir eso? La vamos a monitorear. Entonces, imagínate que pasa el tiempo y tú regresas Biologist y en el tiempo ves que de los 100 que había, ya solamente te quedan 80, de estos te quedan 160 y de estos te quedan 50. Es decir, fíjate que tú ya tienes entonces ahí la posibilidad de calcular una tasa de mortalidad, así como están los datos. Es decir, aquí están, estos eran los vivos y estos son los que sobreviven. Por lo tanto, aquí se te murieron, le pusiste RIP a 20, se te fueron, se te murieron 40, se te murieron 50. ¿Ok? Pero los que se fueron, los que se murieron, no nos interesa y entonces lo que vamos a hacer es relativizar para poder estandarizar esa proporción. Es decir, para poder no jugar con los números, que los números tienen sesgos. Lo que voy a hacer es ponderar esas sobrevivencias. ¿Cómo las voy a ponderar? Entonces, voy a dividir, dice, los que llegaron a ser adultos fueron 80, 160 y 50. Ok. Entonces, ¿cómo sé una tasa o cómo sé la sobrevivencia de eso? Pues muy sencillo. En ecología, en tus clases de ecología te enseñaron que yo divido lo que queda entre lo que había. ¿Sí? Lo que queda entre lo que había. 80 sobre 100 y 160, lo que queda sobre lo que había. Vela sacando, por favor, para que me la dictes. 160 sobre esto y 50 sobre 100. Entonces, ¿ya las tienes? Entonces, 80 sobre 100
80 sobre 100 te da 0.8. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, Sí. ¿sí? Entonces, yo voy a borrar esta parte explícita. Y tú en otro renglón escribe ya el resultado y es 0.8, ¿sí? Y también 160 sobre 200 da 0.8. Sí. Y 50 sobre 100 te da 0.5. 0.5. Ok. A esto ponle entonces tu tasa de sobrevivencia. Tu tasa de sobrevivencia. Ok, perfecto. Ya se la pusiste. Ahora lo que voy a hacer es relativizar de acuerdo con la tasa de sobrevivencia máxima. ¿Cuál fue la tasa de sobrevivencia máxima? Fue 0.8, ¿sí? Ahí en el ejemplo no estoy distinguiendo, pero vamos a suponer, fíjate bien, que no es el 0.8 porque se haya repetido más el número. Si hubiera sido 0.9, por ejemplo, entonces voy a agarrar la tasa máxima de sobrevivencia de los individuos de los genotipos de este locus, ¿sí? En este ejemplo se repitieron, entonces, pero siempre se escoge la tasa máxima para que saques la relativización, para que relativice. ¿Cómo lo voy a relativizar? Esta tasa de sobrevivencia la voy a dividir sobre la tasa máxima. ¿La tasa máxima cuál fue? 0.8. Entonces, 0.8 lo voy a dividir para que yo esté ya ponderando esa tasa de sobrevivencia independiente de cada genotipo. Este 0.8 lo voy a dividir sobre 0.8 y este 0.5 lo voy a dividir sobre 0.8, ¿sí? Entonces, ya lo anotaste, ¿sí? Tú sigue trabajando en tu libreta, el siguiente renglón que vas a sacar, entonces allí ponle, y entonces esto lo divides entre la tasa máxima de supervivencia. Ok. Ahora el resultado te va a quedar 1, 1, 1, y te va a quedar en consecuencia 0.5 sobre 0.8, le sale 0.625. Sí. Ok, ahora fíjate bien. Estas tasas de sobrevivencia, como tal, yo puedo decir que esa es mi adecuación, ¿sí? Mi adecuación máxima. Ok. Entonces, digo, fíjate bien, esta adecuación no se ve disminuida y la veo aquí. Ahora, el coeficiente de selección, tu adecuación, es igual a 1 menos la S, ¿sí? Menos el coeficiente de selección. Entonces, tu selección te va a quedar disminuida 1 menos 0.625 cuando despejas la S. ¿Sí? Cuando despejas la S, te queda 1 menos la adecuación de... ¿Sí queda claro? ¿Sí? Ok. 1 menos su adecuación, en consecuencia, te da el coeficiente de entonces, este resultado lo interpreto como la adecuación relativa, ¿sí? ¿Sí? El coeficiente de selección, coeficiente de selección, la adecuación máxima siempre va a ser 1, ¿ok? Esta adecuación, esta selección me está disminuyendo la adecuación. Aquí la interpretación es que
veo disminuida la adecuación. ¿Sí? ¿En cuánto la veo disminuida la adecuación? La adecuación debería de haber tenido un valor máximo de 1. 1, ¿sí? Le resto, ¿en cuánto se vio disminuida relativamente la adecuación? 0 menos 0.625, ¿cuánto da? 0.375. Ok, ese es tu coeficiente de selección. ¿Sí? Entonces, la adecuación se me vio disminuida o cambia hasta 0.625 y la selección es el efecto, entonces, de ya restar la adecuación. Así es como lo vas a poder sacar si los datos lo permiten. ¿Qué quiero decir con los datos lo permitan? Que puedas distinguir los genotipos y si no, vas a tener que hacer una ruta más elaborada, ¿no? Pero finalmente, esa es una estrategia para aproximarte al